Bueno, buenas noches a todos chicos. Este va a ser el primer video que vamos a grabar acerca de los órganos de los sentidos. Vamos a empezar hablando de lo que es el aparato de la visión o sentido de la visión. Primeramente, para empezar a hablar sobre lo que es el órgano de la visión como tal, que está representado por el globo ocular y por el nervio óptico, vamos a hablar de en qué lugar o en qué cavidad propiamente dicha es que está ubicado aquel órgano, ¿no? Como todos sabemos, ambos ojos, ambos globos oculares, que son los que nos proveen la visión, están ubicados en las cavidades orbitarias. Las cavidades orbitarias, que son dos, ¿no? Son cavidades simétricas que están superior y lateralmente a lo que serían las fosas nasales, inferiormente a la región frontal, anteriormente y medialmente a la región temporal y superiormente a los huesos maxilares y cigomáticos. Ambas cavidades orbitarias van a tener forma de una pirámide truncada que va a presentar una base que es anterior y que está representada por el rebordo orbitario y un vértice que va a estar ubicado posteriormente. En dicho vértice vamos a ver que existen aberturas, como podemos ver aquí en la imagen. Podemos apreciar la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, podemos apreciar el conducto óptico y podemos apreciar también lo que es la fisura orbitaria inferior. Por estas fisuras y por este conducto atraviesan estructuras vasculares y nerviosas muy importantes. Ya lo hemos visto cuando avanzamos el esfenoide. Vieron que por el conducto óptico atraviesa el nervio óptico y la arteria oftálmica, por la fisura orbitaria superior que están atravesando el tercer, el cuarto y el sexto par, es decir, el oculomotor, el troclear y el abducens, así como también las ramas terminales del nervio oftálmico, ¿no? Que serían el nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. Por último, por la fisura orbitaria superior, también llamada hendidura esfenoidal, atraviesa la vena oftálmica. Y por último, por la fisura orbitaria inferior, que estaría dando paso a algunos nervios, como sería el nervio infraorbitario, rama del nervio maxilar, o rama terminal del maxilar, mejor dicho, el nervio cigomático, también rama del nervio maxilar, ramos del plexo tiroideo, el plexo nervioso tiroideo, y algunas venas también que estarían recogiendo la sangre de lo que es el contenido de la cavidad orbitaria. Cuando hablamos de cavidad orbitaria vamos a ver que tiene un eje mayor de 45 milímetros, es decir, 4.5 centímetros, y este eje mayor se va a dirigir posterior a anterior, es decir, desde el vértice hasta la base. Podemos decir que eje mayor es lo mismo que profundidad, entonces profunda, ¿cuánto mide la cavidad orbitaria? 45 milímetros. Esta cavidad orbitaria está formada por 4 paredes y un reborde, como podemos ver aquí. Las paredes, ¿cuáles van a ser? Superior, pared medial, pared inferior y pared lateral. En la pared superior vemos que está formada por dos huesos. Aquí las letras le indican, ¿no? F de hueso frontal, como ustedes saben, las caras orbitarias de la porción orbitonasal y las alas menores del esfenoide. Esas son las dos partes, los dos huesos que están formando la pared superior. Después seguimos con la pared inferior, que está formada por tres huesos. Primeramente tenemos el maxilar a través de la apófisis cigomática del maxilar. Tenemos la apófisis ascendente o apófisis frontal del cigomático en su parte inferior. Y por último tenemos en la parte más posterior la lámina orbitaria o carilla orbitaria del palatino. Y esto es muy importante porque muchas veces se pregunta en un examen, ¿corresponde a la parte más posterior del piso de la órbita? Nos referimos al hueso palatino. Muchas veces nos olvidamos que el hueso palatino corresponde a la pared inferior de las órbitas porque es una porción muy pequeña. Fíjense que está casi en el vértice esta lámina triangular, pero sí está llegando a formar parte del piso de la órbita. Entonces tenemos tres huesos en el piso o pared inferior de la órbita, que serían el cigomático, el maxilar y el hueso palatino. Luego tenemos una pared medial que de anterior a posterior va a presentar cuatro huesos. Primeramente tenemos la apófisis frontal del maxilar a través de su cara lateral. Posteriormente a esta tendríamos la lámina orbitaria del etmoides, que corresponde a la pared lateral de los laberintos etmoidales. Tenemos la apófisis frontal del maxilar. Posteriormente a esta tenemos el hueso lagrimal.
hueso lagrimal o unguis, posteriormente al maxilar. Posteriormente al lagrimal o unguis tendríamos la lámina orbitaria del etmoides, ahora sí. Y posteriormente a la lámina orbitaria del etmoides tendríamos al cuerpo del efenoide. Esos son los 4 huesos que componen la pared medial o pared interna. Por último vamos con la pared lateral, que va a estar formada por 2 huesos, simplemente, que serían el cigomático malar a través de la apófisis frontal del maxilar y la ala mayor del efenoide, ¿no? A través de su cara orbitaria. Esos serían los 2 huesos de la pared lateral, el cigomático y el efenoides. Como les mencionaba, forma de pirámide truncada, de vértice posterior y de base anterior, que está formada por el reborde orbitario. Este reborde orbitario en su parte superior está representado por el frontal, fíjense, en su parte media por la apófisis frontal del maxilar y en su parte inferior y lateral por la apófisis frontal del cigomático. Y esas serían las partes. Ahora, estas cavidades orbitarias van a tener un contenido, como les mencionaba hace un momento. ¿Cuál es el contenido? Tenemos el lobo ocular principalmente, pero así como tenemos el lobo ocular, también hay grasa que se llama grasa periocular o grasa orbitaria, que es tejido graso que está rellenando lo que sería la porción de la cavidad orbitaria que no está ocupada por el lobo ocular. Entonces tenemos el lobo ocular propiamente dicho, grasa periocular o grasa orbitaria y también tenemos plexos venosos. Ese sería el contenido. Además de estos tenemos los músculos, ¿no? Extraoculares, el recto superior, recto inferior, recto lateral, recto medial, oblicuo superior, oblicuo inferior y el elevador del párpado superior. Y eso con respecto a lo que sería la cavidad orbitaria, es decir, el lugar donde está alojado el órgano de la visión. Vamos a seguir con lo que sería el lobo ocular propiamente dicho. Algunas generalidades del lobo ocular. Tiene un peso de 6 a 8 gramos, por lo general. Tiene unas medidas, tiene un diámetro anteroposterior o diámetro mayor de 25 milímetros. Se acepta un diámetro entre 26 y 26 milímetros, por término medio 24-25 milímetros. Rubier nos dice 25, entonces nos quedamos con 25. Tiene un diámetro transversal y un diámetro vertical de 23 milímetros y tiene forma de una esfera, pero no es una esfera perfecta, por así decirlo, porque fíjense en esta imagen, aquí tenemos el lobo ocular. Fíjense que tiene forma redondeada, no forma de una esfera, pero en su parte anterior es más pronunciada, es más saliente. ¿Por qué? Por la córnea. Esta córnea va a tener un radio menor que el resto del lobo ocular. Fíjense, aquí está el lobo ocular, no entero, tiene un diámetro mayor, dijimos, de 25 milímetros de anterior a posterior. Pero debido a la saliencia, a la curvatura de la córnea, tenemos un radio menor que es el radio corneal de 7.5 milímetros. 7.5 milímetros. Entonces esas son algunas generalidades. Tiene forma de esfera, pero no una esfera perfecta, siendo que su extremo o polo anterior es más prominente. Aquí dice, ¿no? Presenta 2 polos, un polo anterior más prominente debido a la forma o curvatura anterior de la córnea y posteriormente es el lugar donde va a nacer el nervio óptico. Entonces podríamos decir, el polo anterior corresponde a la córnea, el polo posterior es de donde nace, donde está saliendo lo que es el nervio óptico, que enseguida lo vamos a ver. Y por último decir que el lobo ocular va a estar formado por una pared y por un contenido. Esta pared vamos a ver que se divide en 3 capas o 3 túnicas y este contenido que va a corresponder a los medios transparentes o refringentes del lobo ocular. También vamos a ver que presenta un ecuador, que es una línea perpendicular y presenta meridianos, ¿no? Ahora, dijimos que el lobo ocular está formado por una pared y por un contenido. La pared del lobo ocular va a presentar 3 capas o 3 túnicas. A estas se le denominan capa externa o fibrosa, capa media o vascular, capa interna o nerviosa. La capa externa o fibrosa va a estar representada por la córnea anteriormente, que es esta parte de aquí, y la esclerótica, que recubre toda la parte posterior. La capa medio vascular también recibe el nombre de tracto uveal. Entonces, si les preguntan o si leen alguna parte
El tracto uveal del ojo se está refiriendo a la túnica o capa media o vascular, como está formada por la coroides posteriormente, por los cuerpos ciliares anteriormente a la coroides y anteriormente a los cuerpos ciliares que corresponde al iris. Y por último tenemos la capa interno-nerviosa que está por dentro de la túnica media. Y la capa nerviosa, como su nombre lo indica, ¿no? Está representada por ¿quién? Por la retina. Retina, que es el lugar de donde va a nacer este nervio aquí posteriormente, que es el nervio óptico. Que enseguida vamos a ver bien cómo nace. Vamos a empezar describiendo por partes la capa externo-fibrosa. Dijimos que está representada por dos partes, una parte anterior que es la córnea, una posterior que es la esclerótica. Fíjense, la córnea está situada en la parte anterior del ojo, es la parte más prominente, que más sobresale y que está más en contacto con el ambiente externo del ojo ocular. Tiene una curvatura, lo cual la hace más prominente. Anteriormente va a presentar dos caras, una cara anterior que mira hacia afuera, una cara posterior que mira hacia la cámara anterior del ojo. Esta córnea es transparente, es delgada, es curva y prácticamente lo que hace es permitir que ingresen los rayos luminosos hacia el interior del ojo ocular. La córnea, un detalle muy importante, es que no presenta irrigación. Si les preguntan cómo está irrigada la córnea, esta no presenta irrigación, no tiene arterias, no tiene vaso. Entonces, ¿cómo se nutre o cómo sobrevive el tejido corneal? Porque esta córnea está formada por 5 capas. Una capa externa, una membrana elástica, que es la membrana elástica de Bowman, un parénquima o capa media, una cuarta capa que corresponde a la membrana de Semet, y una capa interna, que ya sería la quinta capa, que corresponde al endotelio. ¿Cómo se nutren estas células? 1, a través de las lágrimas que la lubrican; 2, a través del humor acuoso que está en la cámara anterior del ojo; y 3, a través de los vasos que llegan hasta la esclerótica. Entonces la córnea, parte anterior, curva, transparente, prominente, dos caras, y ya sabemos que no presenta, no presenta vaso, no tiene vasos sanguíneos. Se le dicen vasos corneales, arteria corneal no existe. Ahora, en la unión entre la córnea y la esclerótica existe un detalle anatómico denominado limbo esclerocorneal. ¿Qué es el limbo esclerocorneal entonces? La unión entre la córnea y la esclerótica. Hasta este limbo es que llegan lo que serían los vasos. Es decir, la esclerótica es toda la parte blanca del ojo, todo lo que ustedes ven blanco del ojo. Tiene un color blanquecino en las personas jóvenes y ligeramente amarillento en las personas adultas. Es una capa fibrosa que está cubriendo básicamente toda la parte externa del ojo. Presenta pequeños agujeros en toda su extensión a través de los cuales se introducen vasos y nervios al interior del lobo ocular, y en su extremo posterior fíjense que está perforado, ¿no? ¿Por qué? Por la salida o por el nacimiento del nervio óptico. Un detalle muy importante es que el nervio óptico no nace exactamente en el ángulo o en el polo posterior del lobo ocular, sino que está naciendo 3 milímetros medialmente y 1 milímetro inferiormente a lo que sería el polo posterior del lobo ocular. Entonces, esclerótica dijimos, parte blanca del ojo, está cubriendo la parte posterior a la córnea, es de color blanquecina, está perforada por agujeros por donde pasan vasos y nervios, y en su extremo posterior un agujero a través del cual penetra y sale el nervio óptico. Es en la esclerótica en donde se van a estar insertando lo que serían los músculos extraoculares. Todo lo que es el recto superior, recto inferior, recto lateral, recto medial, oblicuo superior, oblicuo inferior, se están insertando en la esclerótica. Eso acuérdense, porque enseguida vamos a ver el origen y la inserción de estos músculos. Y esa sería la túnica externo fibrosa. Ahora vamos con la túnica media. Un detalle muy importante: entre la esclerótica y la coroides hay una lámina, que es denominada lámina pigmentaria o lámina pigmentada, también llamada lámina fusca. Si les aparece en el examen dónde se encuentra la lámina fusca, entre la coroides y la esclerótica, entre la túnica o capa externa y la capa media. Seguimos con la túnica mediovascular. Como dijimos, está formada por 3 partes, ¿no? Posteriormente la coroides, anteriormente a la coroides el cuerpo ciliar y anteriormente a los cuerpos ciliares el iris.
¿Por qué se llama túnica vascular? Porque es en esta capa donde están presentes todos los plexos arteriales y venosos que están nutriendo lo que serían las paredes del globo ocular. ¿Qué otro nombre recibía? Tracto uveal. ¿Por qué tracto uveal? Porque si nosotros seccionamos la esclerótica y la córnea, nos damos cuenta de que la apariencia del globo ocular por dentro tiene forma de una uva, por eso es que se le dice tracto uveal. Es simplemente por ese detalle. La coroides, como les decía, es una capa vascular, simplemente eso, y anteriormente a la coroides se encuentran los cuerpos ciliares. A la unión entre las coroides y los cuerpos ciliares se le denomina hora serrata. Y esto fue pregunta de examen en años anteriores, ¿cómo se denomina la unión entre la coroides y el cuerpo ciliar? Hora serrata. Vamos con los cuerpos ciliares. Los cuerpos ciliares son estas dos formaciones que les estoy apuntando con el puntero y están formados por dos partes, los procesos ciliares y el músculo ciliar. Los procesos ciliares son pequeñas, vamos a decir, cisternas que están encargadas de producir el humor acuoso, que es un medio transparente o refringente del ojo, que ya lo vamos a hablar enseguida. Y el músculo ciliar, que es el otro componente del cuerpo ciliar, está encargado, tiene función en la acomodación del cristalino lente. Vamos a ver que hay un sistema de acomodación que lo componen el músculo ciliar, la zónula de zinc y el cristalino. ¿Cuál es la función de este músculo ciliar? Hacer que este cristalino cambie de forma, se vuelva más convexo o más plano, estirarlo o contraerlo, para que los rayos luminosos se reflejen de una forma u otra en la retina. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero por ahora, ¿cómo está formado el cuerpo ciliar? Por el músculo ciliar y los procesos ciliares. El músculo ciliar que interviene en la acomodación del cristalino y los procesos ciliares que están encargados de producir lo que es el humor acuoso. Son entre 60 y 70 cuerpos ciliares. Por último, tenemos anteriormente los cuerpos ciliares, lo que sería el iris. El iris es la parte, es un disco, tiene forma de un disco y es el que le da coloración al ojo, ¿no? Han visto, varía mucho, depende de la persona, algunos que lo tienen marrón, azul, verde, etc. Este iris presenta una circunferencia, o mejor dicho, un orificio en su parte central que corresponde a la pupila. Y es el iris junto a la pupila las que son encargados de regular cuánta luz entra y cuánta luz se va a reflejar en el cristalino y posteriormente en la retina. Entonces, ¿cuál es la función del iris? Permitir la mayor o la menor cantidad de rayos luminosos al lente o cristalino para que se reflejen en la retina. Por eso existe la midriasis y la miosis, ¿no? Midriasis, que es la dilatación de la pupila, y la miosis, que es la contracción de la pupila. ¿A través de qué? A través de los músculos, ¿no? El constrictor y el músculo dilatador del iris. Y esa es la túnica media. Anteriormente el iris, posteriormente el cuerpo ciliar y posteriormente a este la coroide. Ahora por último vamos a hablar de lo que es la túnica interno nerviosa. Está formada por la retina, ¿no? La retina es una capa nerviosa que va a presentar tanto los fotorreceptores como las células ganglionares. Los fotorreceptores son los receptores encargados de captar los estímulos luminosos y convertirlos en sensaciones, en potenciales de acción, es decir, en señales nerviosas, en impulsos nerviosos que se van a dirigir a los centros de la visión, que son áreas 17 y 18 de Brodmann a través del nervio óptico, para volver los rayos luminosos, convertirlos en la visión como tal, ¿no? En sensaciones conscientes. Entonces, por eso se le denomina túnica nerviosa, porque aquí es donde están ubicados los fotorreceptores. ¿Cuáles son los fotorreceptores? Los conos y los bastones. Hay un punto que se le denomina el punto de mayor agudeza visual de la retina, mayor agudeza visual del ojo. A este se le denomina mácula. Esta parte de aquí, fíjense. La mácula es un lugar de la retina donde solo existen conos. Hay una gran cantidad de conos y esos conos son los que nos van a dar la visión diurna, es decir, la visión fotópica, la visión del día, cuando hay más luz.
El resto de la retina es conocida como retina periférica y está formada en su mayoría por bastones, que son los fotorreceptores que nos van a dar la visión nocturna, es decir, la visión de poca luz. Estos dos son los fotorreceptores y por último en la retina también tenemos a las células ganglionares, que son estas células ganglionares las que van a formar a través de sus fibras, es decir, a través de sus axones el nervio óptico. Entonces por eso se la denomina nerviosa, porque es prácticamente esta capa o túnica interna la que va a convertir los estímulos luminosos en señales nerviosas. ¿A través de quién? A través de los fotorreceptores, conos y bastones y a través de las células ganglionares que forman el nervio óptico. El punto de mayor agudeza visual, se lo podemos preguntar, es la mácula. Ahora, al punto en el que nace el nervio óptico se le denomina mancha ciega o mancha de Mariotte. Mariotte, así se escribe. Esa mancha ciega es un punto en el que no tenemos visión y está representada por las fibras del nervio óptico que están naciendo. Entonces, así como tenemos un punto de mayor agudeza donde hay más visión, también tenemos un punto ciego. El punto ciego, ¿cómo está o por qué está formado, por qué existe? Por el nacimiento del nervio óptico. Y el punto de mayor agudeza visual, que es la mácula, que está formada solo por conos, ¿no? Esas serían las paredes, todo respecto a la pared, y vamos a hablar del contenido. El contenido es lo que se encuentra por dentro de estas paredes. El contenido corresponde a los medios transparentes, también llamados medios refringentes del globo ocular, que son 4 en realidad. El lento cristalino, del que ya hablábamos hace un momento, el humor acuoso y el humor vítreo, así como también la córnea es considerado un medio transparente. Entonces serían 4 en realidad. Córnea, cristalino, humor acuoso, perdón, aquí en las cámaras anterior y posterior, y el humor vítreo, por detrás del cristalino. Ya hablamos de la córnea, vamos a hablar del cristalino. El cristalino, fíjense que tiene forma biconvexa. El cristalino es también llamado lente del globo ocular o lente intraocular. Es elástico y tiene la función de reflejar nuestra visión sobre la retina, es decir, tiene la función de reflejar todos los rayos luminosos que entran en el globo ocular hacia la retina. El cristalino básicamente es el que va a distribuir todos los haces luminosos hacia todas las partes de la retina para proporcionar la visión. Más que todo los va a reflejar ¿dónde? En la mácula, ya que la mácula es el punto de mayor agudeza visual, ¿no? Pero también el resto de la retina para que nos permita tener una visión periférica. Este cristalino tiene que ser elástico, ¿por qué? Porque dependiendo de si hay mucha o menor luz, este cristalino se va a acomodar, es decir, se va a ensanchar o se va a contraer. ¿Para qué? Para guiar la luz, ya sea si hay mucha luz o si hay poca luz. ¿Y cómo se da este proceso de acomodación del cristalino? Se lo mencioné antes. A través de la zónula de zinc o ligamento suspensorio y el músculo ciliar. El músculo ciliar se contrae a la zónula de zinc y esta va a hacer su efecto sobre el cristalino, haciendo que ésta varíe su forma. Entonces, si les preguntan a ustedes cuál es el elemento que une al cristalino con el músculo ciliar, la zónula de zinc o ligamento suspensorio del cristalino. ¿Qué es la zónula de zinc? El ligamento que se encuentra uniendo al cristalino con el músculo ciliar. ¿Para qué? Para producir la acomodación del cristalino en el proceso de la visión. Y esas son las tres partes que conforman el mecanismo de acomodación: músculo ciliar, zónula de zinc y cristalino propiamente dicho. Luego tenemos el humor acuoso. El humor acuoso es una sustancia transparente que está sintetizada, como les mencionaba antes, por los procesos ciliares y llena las cámaras anterior y posterior del ojo. Tenemos dos cámaras. Primeramente la cámara anterior. ¿Cuáles son los límites? Está anteriormente la cara posterior de la córnea y su límite posterior está representado por el iris, es decir, la cámara anterior se encuentra entre la córnea y el iris. Es todo este espacio que ven aquí. ¿Cuál es el contenido de la cámara anterior? Humor acuoso. Por detrás de la cámara anterior tenemos la cámara posterior, que es esta pequeña parte de acá.
La cámara posterior está limitada anteriormente por el iris, posteriormente por el vítreo, lateralmente por los cuerpos ciliares y medialmente por el cristalino. Esos son sus límites. ¿Cuál es el contenido de la cámara posterior? También humor acuoso. Es decir, tanto en la cámara anterior como en la posterior tenemos humor acuoso. Y por último tenemos el humor vítreo, que está por detrás del cristalino y por dentro de la retina. Todo este espacio aquí corresponde al cuerpo vítreo lleno de humor vítreo. También tenemos una fosita, que es la fosita hialoidea, sobre la que se está alojando básicamente el cristalino, ¿no? Por último vamos a hablar sobre los músculos extrínsecos de los ojos. Como todos saben, el lobo ocular lo podemos mover hacia arriba, hacia abajo, depende hacia dónde queremos mirar. ¿Y quiénes son los que le dan el movimiento al lobo ocular? Estos músculos. El recto superior, el recto inferior, el recto medial, recto lateral, oblicuo superior, oblicuo inferior. Un detalle muy importante, todos los músculos rectos, tanto el superior, el inferior, el interno y el externo, están naciendo de un tendón conjunto, es decir, tienen un origen común, que es en el tendón de Zinc o tendón conjunto. ¿Dónde se va a insertar ese tendón de Zinc? En el esfenoides. ¿En qué parte? En lo que sería el tubérculo infraóptico, a nivel de la fisura orbitaria superior. Nos dice el libro que es medialmente, en la zona interna de la fisura orbitaria superior, en el punto en el que las alas menores y las alas mayores del esfenoides convergen. Básicamente corresponde al vértice de la órbita aquí atrás. En la parte medial, ahí se está insertando el tendón de Zinc. Aquí da lugar el tendón de Zinc al nacimiento de los músculos rectos del lobo ocular. Entonces, si les preguntan nacimiento del recto superior, es lo mismo que el recto inferior, del recto interno y del recto externo, a través del tendón o anillo o tendón conjunto, tendón de Zinc o tendón conjunto. ¿Dónde van a terminar cada uno de estos músculos? Se los mencioné antes en la esclerótica, fíjense aquí en la capa externa, no en la capa blanca del ojo que es la esclerótica. El oblicuo superior es un músculo que también nace del vértice de la órbita, pero no del tendón de Zinc, no del tendón conjunto. Nace del vértice, pero en un lado aparte. No tiene el mismo origen que los músculos rectos. Y el oblicuo inferior sí ya varía demasiado, ya no se está originando del vértice, sino de la cara inferior básicamente de la órbita. Todos estos músculos, como les menciono, se insertan en la esclerótica, en el lobo ocular, y tienen la función que su nombre indica, por lo menos los rectos. ¿Por qué? Porque el recto superior va a tirar superiormente el lobo ocular. Recto inferior tira inferiormente. Recto interno tira medialmente y recto externo tira lateralmente. El oblicuo superior y el oblicuo inferior van a tener funciones volcadas o funciones contrarias. El oblicuo superior va a tirar inferiormente el lobo ocular y lateralmente, y el oblicuo inferior va a tirar superiormente y medialmente del lobo ocular. Entonces hay esa diferencia. Ahora, ¿por quiénes están inervados todos estos músculos? Fíjense que son por 3 pares. El recto superior, el recto inferior, el recto interno y el oblicuo inferior están inervados por el tercer par, nervio oculomotor o motor ocular común. Entonces el oculomotor, el tercer par craneal, inerva 4 músculos: recto superior, recto inferior, recto medial o interno y oblicuo inferior. El recto externo, recto lateral, está inervado por el abducen, que es el sexto par, y el oblicuo superior inervado por el troclearo patético. Esto puede ser pregunta también, por si acaso. Esta inervación es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite saber básicamente si alguno de estos nervios está lesionado. Antes de entrar a párpados, vamos a hablar un poco de la irrigación del lobo ocular. Lo que es las paredes van a estar irrigadas por las arterias ciliares. Las ciliares anteriores, las ciliares posteriores largas, las ciliares posteriores cortas. Todas estas arterias, ¿de dónde nacen? De la arteria oftálmica, rama de la arteria carótida interna. Entonces, ¿quién irriga todo el contenido de las órbitas, a todo el lobo ocular? Es la arteria oftálmica, rama de la carótida interna, no se olviden.
Pero ¿cuáles son las ramas específicas que van a irrigar lo que son las paredes? Por lo menos la pared lateral, perdón, la pared externa, o es decir, la capa fibrosa y la capa vascular, son las arterias ciliares, las anteriores y las posteriores. Las posteriores largas incluso me van a dar unas ramitas que van a formar el círculo arterial mayor del iris, para irrigar aquí en el iris. Recuerden que la córnea no tiene irrigación, no tiene arterias, no hay venas, no hay arterias. Se nutre por las lágrimas, por el humor acuoso y por las arterias que llegan hasta el limbo esclerocorneal. Lo que es la retina va a estar irrigada por esta arteria que está aquí y esta vena, que son la arteria y venas centrales de la retina, que también van a ser ramas de ¿quién? De la arteria oftálmica. Su nombre lo indica, una arteria central de la retina, entonces está irrigando a todo lo que es la retina. La túnica media y la túnica externa, como les digo, por las ciliares. Posteriores largas, posteriores cortas y ciliares anteriores. Los nervios también proceden del nervio oftálmico, rama del nervio trigémino, a través de los nervios ciliares, los ramos comunicantes con el ganglio ciliar, etc., ¿no? Por último, todo eso era referente a lo que es lo ocular. Antes de hablar de vías lagrimales, les mencionábamos hablar de los párpados. ¿Qué son los párpados? Son estructuras formadas por piel y músculos que cubren al lobo ocular. Presentan planos que desde lo superficial a lo profundo son. Lo más externo, obviamente, siempre va a ser la piel. Por dentro de la piel tenemos tejido celular laxo. La tercera capa corresponde a una capa muscular de fibras estriadas, que es el músculo orbicular del ojo. Este músculo lo vimos, cuando avanzamos músculos faciales. Si recuerdan, el músculo orbicular dijimos que es un músculo circular que está básicamente rodeando los lobos oculares en el reborde orbitario. Es ese músculo, el orbicular del ojo. ¿Cuál es la función de este músculo orbicular del ojo? La oclusión palpebral, es decir, cerrar los párpados. Fíjense que tenemos un párpado superior, un párpado inferior, y el espacio que existe entre ambos se le denomina hendidura palpebral. Es decir, la hendidura palpebral es la parte que nos permite ver el lobo ocular, ¿no? Entonces, ¿cuál es el músculo que cierra los párpados, que cierra la hendidura palpebral? El músculo orbicular de los ojos, un músculo facial inervado por el nervio facial. Luego la cuarta capa es otra capa de tejido celular laxo. Tenemos la capa 5, que es un plano fibroelástico donde está el tarso, la fascia metatarsiana y lo que sería el músculo de Müller. Tenemos una sexta capa que es la capa muscular lisa, que corresponde a los músculos elevador de los párpados y depresor de los párpados. Y por último, una capa interna mucosa o conjuntiva. Esta conjuntiva es la que va a estar uniendo, la que va a estar poniendo en contacto lo que serían los párpados con el lobo ocular propiamente dicho. ¿Qué podemos hablar de los párpados? Como les mencionaba, un párpado superior, un párpado inferior. Tienen dos caras, obviamente, una cara externa o anterior que está en contacto con el mundo externo, corresponde a la piel, una cara interna que está apoyada al lobo ocular, que se corresponde a la conjuntiva. Y los párpados tienen bordes libres, fíjense. Estos son los bordes libres entre el párpado superior y aquí el párpado inferior. En estos bordes libres encontramos anteriormente la implantación de las pestañas. Tienen una medida de 2 a 3 milímetros los bordes libres de profundidad. Y en estos bordes libres encontramos glándulas, esas son importantes, las glándulas de Seyss y las glándulas de Moll. Las glándulas de Seyss son encargadas de secretar una secreción sebácea, es decir, son glándulas sebáceas, y las glándulas de Moll que van a ser encargadas de secretar una secreción sudor, básicamente son glándulas sudoríparas. Por dentro ya de los párpados, ya en las capas más internas aquí adentro, tenemos otras glándulas que son las glándulas de meibomio. Y esas glándulas de meibomio van a ser encargadas de secretar una secreción lipídica. Habría algunas patologías que es importante también mencionarlas, que han debido escuchar del orzuelo, del chalazion, por ejemplo. El orzuelo corresponde a la inflamación de las glándulas de Seyss, es externo, y el chalazion corresponde a la inflamación de las glándulas de meibomio, es interno.
por si les sale en el examen, ¿no? Presenta chalacio, están comprometidas las glándulas de Meibomian, ya saben. Si les preguntan por el orzuelo, ya saben, glándulas G6. Por último, vamos a hablar de lo que son las vías lagrimales. Como ustedes saben, las lágrimas están siendo secretadas, están siendo formadas ¿por quién? Por la glándula lagrimal, ¿no? Que es esta de aquí. La glándula lagrimal, ¿dónde se va a ubicar? En el hueso frontal. ¿En dónde? En la porción órbito-nasal, si recuerdan, las caras orbitarias tenían anterior y lateralmente las fositas lagrimales, y en esas fositas lagrimales están ubicadas estas glándulas, que son las glándulas lagrimales. Desde estas glándulas, a través de sus conductos excretores, liberan las lágrimas, y esas lágrimas, algo que me olvidé mencionarles, son las funciones de los párpados. Los párpados tienen algunas de sus funciones más importantes son la protección del globo ocular y la distribución uniforme de las lágrimas. Es decir, las lágrimas que se secretan aquí en la glándula lagrimal son distribuidas por todo el globo ocular para lubricarlo y humectarlo a través de los párpados. Entonces, las lágrimas se secretan y son distribuidas en todo el globo ocular ¿por quién? Por los párpados, a través del pestañeo, ¿no? Una vez que humectan a todo el globo ocular, esas lágrimas van hacia sus vías o conductos excretores, es decir, el aparato lagrimal está formado por dos partes, una parte secretora que corresponde a la glándula lagrimal y una parte excretora que corresponde a las vías lagrimales. Las vías lagrimales se van a iniciar, fíjense, en el ángulo interno del ojo a través de dos puntos o dos orificios llamados orificios o puntos lagrimales. Tenemos uno inferior y uno superior. Estos orificios o puntos lagrimales se continúan a través de dos conductillos o canales también llamados canalículos o conductillos lagrimales inferior y conductillo o canalículo lagrimal superior. Ambos van a converger, se van a unir y van a formar el saco lagrimal, y de ese saco lagrimal inferiormente se va a conducir, se va a continuar a través del conducto nasolagrimal para terminar desembocando, como ya saben ustedes, en el meato inferior, ¿no? En las fosas nasales, para que ahí las lágrimas se liberen, se evaporen y se eliminen a través del aire. Ahora es importante aclarar algo, en el interior de estas vías lagrimales existen válvulas, y esas fueron preguntas de auxiliatura el año pasado, si no me equivoco. Por eso se las voy a mencionar. Son 6 válvulas básicamente que hay en estas vías lagrimales. Algunas de ellas son inconstantes, pero es importante mencionarlas. En los puntos lagrimales tenemos las válvulas de Bordalec. Pueden leerlo en el libro para que puedan escribir bien el nombre, pero aquí se las menciono. Puntos lagrimales, válvulas de Bordalec, situadas en la angustia, es decir, en un punto medio de los dos canalículos lagrimales tenemos las válvulas de Fols. En el punto en el que convergen ambos canalículos tenemos otra válvula que es la válvula de Rosenmüller. Después, inferiormente a esta tenemos otra válvula que es llamada válvula de Huske. En el saco lagrimal, en la unión básicamente del saco lagrimal con el conducto nasolagrimal tenemos la válvula de Beraut. Y en la parte media del conducto nasolagrimal tenemos otra válvula que es la válvula de Teifeler. Como les digo, léanlo en el libro para que puedan escribir bien los nombres, pero esas son las 6 válvulas. Esto puede ser pregunta en el examen que le vamos a tomar el lunes. Válvula lagrimal que se encuentra en la parte media del conducto nasolagrimal, válvula de Teifeler. Válvula que se encuentra en el orificio en los puntos lagrimales, válvula de Bordalec, y así. Y eso sería todo con respecto a los globos oculares. Bueno, vamos a hablar un poco del nervio óptico, aprovechando. Este nervio óptico, como pueden ver, corresponde al segundo par craneal, ¿no? El nervio óptico, ¿de dónde nace? Ya lo dijimos muchas veces, de la retina. Ahí tiene su origen real. Acuérdense, cuando estudiamos un nervio, tenemos que hablar de origen real, de origen aparente, de trayecto y de ramos, ¿no? En este caso, al ser un nervio sensorial, va a tener solo un origen real porque no tiene un origen aparente como tal. El origen aparente podríamos decir que es en la parte posterior del globo ocular, ¿no? Pero el origen real es a través de o a partir de la retina, ¿no? Las células ganglionares.
Este nervio se va a dirigir posteriormente a nivel de superiormente a la silla turca o fosa hipofisiaria. Se va a ambos nervios ópticos van a entrecruzar sus fibras, se van a decusar y van a formar el quiasma óptico. ¿Qué es el quiasma óptico? El entrecruzamiento de las fibras de los nervios ópticos derecho e izquierdo. Desde el quiasma óptico se van a dirigir posteriormente a través de las cintillas o tractos ópticos, llegando al cuerpo geniculado lateral, y del cuerpo geniculado lateral van a nacer las radiaciones ópticas de Gratiolet, que van a llegar hacia dónde, hacia la corteza del lóbulo occipital, áreas 17 y 18 de Brodmann, y en esos centros son donde se hacen conscientes, es decir, se interpreta la información y se vuelve o se forma básicamente la visión. Entonces, ¿cuál es el trayecto? Nervio óptico, quiasma óptico, tractos o cintillas ópticas, cuerpos geniculados laterales y corteza occipital. La función del nervio óptico ya la saben, transportar la información que parte de la retina hacia la corteza occipital para formar la visión.